Aurora, el geniecillo exquisito y mal documentado que aproximando su boca al oído de mamá le dictaba atolondrado nuestros nombres, acertó una vez. Su acierto fue funesto. No hay que tener razón. Para cegar dichas no es indispensable sembrar verdades. Tú lo supiste, pobre mamá. Tú lo llevaste tatuado en lo más sensible de tu corazón. El haber acertado por casualidad una vez debía costarte raudales de lágrimas. Los 7 años de Aurora eran exactos al rubio nacer del día. Su cutis mate, sus ojos negros, últimos jirones de la noche que se va, su pelo claro en donde sonreían los primeros rayos del sol, sus pasos ligeros, su voz atenuada que parecía cuidar el sueño de los durmientes, sus ademanes, su dulzura, su belleza pálida, todo se amoldaba a las leyes que rigen el aparecer del día. Aurora fue la aurora. Luego de haber presidido durante muy breve tiempo el florido jardín de mamá, suavemente, con un dedo en los labios, se fue discreta y silenciosa cuando apenas amanecía. Mamá tuvo razón al bautizarla Aurora. También papá tuvo razón cuando en sus preceptos de higiene nos vedaba la ciudad. Aurora murió recién llegada a Caracas, al cumplir los 8 años, víctima de un sarampión complicado con la tosferina. Prefiero pasar en silencio los detalles de tan triste acontecimiento. Solo diré que en el proceso de su dolor profundo y prolongado, mamá llegó hasta el fin de sus días sin haber imitado ni por un instante el proceder de la vaca nube de agua. La sensibilidad de aquella herida duró mientras duró su vida. 10, 15, 20 años después, mamá clamaba aún por Aurora. Al expresar su tristeza en sus clamores, estos, por muy triste que fuesen, no dejaban nunca de estar sometidos a aquella especie de retórica exquisita que dominaba todas sus palabras y pensamientos. Dichos dolorosos clamores salían, pues, de sus labios, impregnados de una teatralidad un tanto cómica, cosa que los hacía aún más enternecedores. Mamá clamaba por Aurora con frecuencia y a media voz cuando se hallaba sola, pero además mamá clamaba por Aurora con la misma frecuencia y la misma imperceptible media voz cuando se hallaba acompañada en los momentos más inadecuados, en forma tan inoportuna como conmovedora. Así fue toda su vida. Cuando menos se esperaba, en una tienda, en el teatro, en el instante de recibir el cambio de un billete de banco, cuando abrió un paraguas azotada por la lluvia y el vendaval, al entregarle la ropa a la lavandera o en la zapatería al probarse un par de botas, no había regla. Mamá de pronto cesaba de hacer lo que estuviese haciendo, levantaba sus dulces ojos al cielo y exclamaba entre suspiros:
en voz dolorida y tierna. Ay, Aurora, mi hijita dorada, mi hijita tan linda, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste tan sola? Como la palabra sola no le pareciese suficientemente enérgica o expresiva, mamá la reemplazaba muy a menudo por la palabra íngrima. Este superlativo de soledad la dejaba mucho más desahogada. ¿Por qué me dejaste íngrima? Solía interrogar la pobre mamá para mayor alivio, aunque sin esperanzas de respuesta. Nada importaba que aquel íngrima muriese ahogado por nuestros gritos, carreras o risas. Despreciando como de costumbre la realidad, acompañada y rodeada hasta más no poder, mamá obedecía a una verdad superior para reflejar su alma en sus palabras. Íngrima le era indispensable. Nosotras, generosamente, en homenaje a nuestra hermanita desaparecida, nunca le preguntamos por qué nos equiparaba así con el desierto. La muerte de Aurora fue el más amargo de los contratiempos que debían acompañar nuestra instalación en Caracas, pero no fue el único. La senda que nos llevó de la vida rural a la vida urbana debía ser áspera y empinada. Aun cuando papá imperase en Piedra Azul con aquella autoridad absoluta y distraída, semejante a la de Dios, tanto por el amable desorden que regía su misericordia y su justicia, cuanto por mucho que la burlasen algunos, a pesar de su magnífica autoridad suprema, papá no era dueño exclusivo en Piedra Azul. Sus derechos estaban contrabalanceados por los de dos hermanos más. Un día fue menester hacer particiones. Yo creo que papá, alma de campesino, debía creer ingenuamente lo mismo que sus 6 niñitas en la felicidad dorada de las ciudades. Cuando le presentaron el dilema, dividir la hacienda o venderla, acallando todo sentimentalismo, decidió venderla a fin, decía, de trabajar independiente en Caracas. Luego añadió, ya estoy cansado del campo. Hay que pensar además en la educación de las niñitas. Ah, la educación de las niñitas. Tenías razón, papá. Ya era hora de penetrar por alguna puerta dentro del valle de lágrimas. Después de varias semanas de conferencias, cartas, discusiones, llegar de extrañas visitas que se iban a caballo con papá, entre cafetales y tablones de caña, para venir a almorzar acalorados y muy habladores. Después de presenciar tales cosas durante varias semanas, mamá nos llamó una mañana y nos dijo, niñitas, Piedra Azul ya se vendió. Esto quiere decir, comprenden, que la hacienda ya no es de nosotros. Como es preciso que nos vayamos, nos iremos todos a vivir para siempre a Caracas. Allá tendremos una casa menos grande. Ustedes no podrán bañarse en un chorrerón como aquí, ni verán el campo. No,
Allá las casas están pegadas unas de otras. No podrán correr y gritar libremente, pero en cambio verán con frecuencia a sus dos abuelitas, a sus tías, irán al colegio y tendrán amiguitas. Se vendrán todas conmigo en coche la semana que viene. Ya lo saben. Ante semejante noticia, creíamos morirnos de felicidad. Nos vamos en coche a Caracas para siempre, la semana que viene. Era el grito de hosana y de ingratitud con el cual entrábamos a todas partes, a la cocina, al corralón, al trapiche, a los ranchos vecinos, en nuestra imperiosa necesidad de expansión. Lo gritábamos a cuanto encontrásemos, personas, animales o árboles. Nos vamos a Caracas para siempre y en coche. La semana que viene, qué bueno, qué requete bueno. Y aplaudíamos con frenesí. En el fondo, aquel viaje a Caracas que debía producirnos numerosos sinsabores, nos produjo una semana de felicidad delirante. Fue la última pasada en Piedra Azul. Por fin, una mañana, apiñadas todas en una gran caleza, la misma que tantas veces se había llevado a mamá entre paquetes, maletas, muñecas en los brazos, cestas de frutas, alfondoques, aplausos, gritos y carcajadas de alegría. Cosas estas tres últimas tan impropias en una despedida eterna. Arrancamos con trabajo los caballos y a paso lento nos fuimos para siempre de Piedra Azul. Cuando nuestra caleza, zumbante y repleta como una colmena, dando tumbos sobre los baches del callejón, cruzó la vuelta postrera, tras de la cual ya no se distinguía el techo de la casa grande. Al igual de Luzbel después de su caída, al igual de Adán y Eva después de su pecado, al igual de Napoleón después de Waterloo, acabamos de perder un imperio. Humilladas y prisioneras, cesamos en aquel instante de dominar el mundo. Pobres niñitas gritonas de la apiñada caleza. Lo mismo que los más viejos y los más sabios. Ignorábamos una verdad que no se aprende nunca. Verdad que yo no he logrado aún retener durante más de 5 minutos en mi memoria. Los más brillantes cambios de vida, los más amenos viajes en su monótona diversidad, solo nos enseñan una novedad trascendental y cruel. Es nuestra propia miseria y aquella feliz ignorancia de ella, para siempre perdida, dentro de la cual era tan dulce vivir.